¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá de vuelta en el canal para seguir con estos videos de técnica que ya están dando vueltas. ¿Sí? La idea de hoy es hablar de la cuestión del encuadre. ¿Qué estamos hablando cuando decimos encuadre? ¿Sí? Es importante que lo diferenciemos de contrato, porque generalmente tendemos a pensar en eso, como esas reglas importantes, pero reglas muy de contrato, muy de vos y yo, de día, horario, frecuencia. Sí, acá estamos hablando de un poco más que eso, sino de el encuadre como la parte que va a contener al proceso analítico. Dos personas hablando no es un psicoanálisis. Un psicoanálisis es algo que se da en una situación analítica que incluye, tomando a Blecher, dos aspectos, un proceso y un no proceso. ¿Qué sería el proceso? Lo que se da en la dinámica transferencia contra transferencia. ¿Sí? Las asociaciones, interpretaciones, ¿sí? Los sueños, todos aspectos que solemos estudiar como aquello que pasa en la sesión. Pero para que eso pase, para que se dé ese despliegue de emociones tan fuertes, ¿sí? Que es la transferencia, y la respuesta, que es la contratransferencia, tiene que estar en un espacio seguro. ¿Sí? Nadie va a sacar los monstruos si no sabe si los puede contener. Para ello tenemos el no proceso. Una serie de variables fijas, que las ponemos en el contrato, que van a permitir ser una envoltura del proceso. Envoltura en un sentido bien técnico. ¿Sí? Acá los que les gusta psicosomática, el texto es el yo-pie de Didier. ¿Sí? La envoltura psíquica que va a marcar qué está dentro del análisis y qué no. ¿Sí? Un límite seguro, un límite para que se despliegue, ¿sí? La pulsión, porque es peligroso de golpe juntarte con una persona que no conoces y contarle toda tu vida, incluso las cosas que no sabes que sabes. Y entonces eso tiene que estar resguardado. ¿Qué va a ser este no proceso? Va a ser un fondo fijo que va a servir desde un punto de vista científico, le va a servir al analista. ¿Para qué? Para tener una serie de variables que no cambien, variables fijas, que va a permitir ver cómo las variables que cambian, ¿sí? Van aconteciendo. Entonces eso puede permitir el trabajo científico de la interpretación. ¿Para qué le va a servir al paciente el encuadre o el setting? ¿Sí? A veces la bibliografía queda como en el inglés. Para sentirse contenido, ¿sí? Para sentir que puede llevar lo suyo. Lo interesante de este no proceso es que es mudo. ¿Sí? Es un aspecto que va a quedar silenciado, es un aspecto que va a quedar ahí sin decir nada, pero que es esperable que eventualmente sobre él recaigan, ¿sí? Las mayores ansiedades, las más fuertes, ¿sí? Aquellas que tienen que ver con los aspectos psicóticos de la personalidad. Acá estamos pensando en Bion, donde tenemos aspectos psicóticos de la personalidad y aspectos neuróticos de la personalidad. ¿Sí? Una idea que está en Freud, si ven la carta 52, está ahí. Los aspectos neuróticos de la personalidad se van a desplegar muy claramente en el material, en el proceso. Y los aspectos psicóticos de la personalidad, mudos, silenciosos, relacionados con la pulsión de muerte, van a impactar con la parte muda del análisis, que es aquellos aspectos del contrato, ¿no? Como venimos diciendo, porque son aspectos que no deberían inicialmente modificarse. ¿Sí? Nos vemos 50 minutos, tales horas, tales días, ¿sí? Con tales honorarios, y la función que tenemos es tal, ¿sí? El paciente asocia libremente, el analista en atención flotante interpreta. Eso es algo que debería ser fijo, la batería se está agotando. Esas variables fijas son mudas, son donde va a impactar estas ansiedades psicóticas. Y es donde se va a dar el mayor trabajo analítico, donde se van a dar las resistencias más fuertes. Porque son resistencias que vienen de aspectos no verbalizados. Son aspectos de la personalidad que no se llegaron nunca a poner en palabras. No es que en algún momento hay que recuperar esas palabras que se perdieron. No, acá estamos hablando más bien de una cuestión de construcción que ocurrieron previo a la adquisición de las palabras, previo al atravesamiento del Edipo. ¿Sí? Sería la prehistoria. Son aspectos que quedan en lo que podemos llamar el carácter. Por eso van a ser mucho más duros y mucho más difíciles de trabajar. Un autor, por ejemplo, que plantea muy claro esto es Donald Meltzer, donde él habla en su libro El proceso psicoanalítico, lo difícil y lo largo que es trabajar. De hecho, los análisis meltzerianos son análisis muy largos, de varios años, no digo 5, digo 15, digo 20. Son análisis de una frecuencia muy larga, ¿sí? De una frecuencia, muy intensa y mucho tiempo, donde
se establece, ¿sí?, en esta forma de trabajar que estamos pensando, que el análisis se hace contra el encuadre. O sea, el encuadre ideal del paciente que viene 3 o 4 veces por semana en diván, pagando a mes vencido, asociando libremente y sin resistencia, sin ningún tipo de contacto por fuera de las sesiones. Es un encuadre al que se llega, no el que se parte. Uno piensa que parte, pero en verdad un buen análisis termina con el encuadre establecido y ahí es cuando se puede dar por finalizado. ¿Por qué? Porque se supone que ahí ya los aspectos psicóticos de la personalidad ya no están interviniendo. Entonces se da el verdadero objetivo de un análisis, que es un cambio estructural de la personalidad, ¿sí?, y un cambio, por lo tanto, del carácter. Por ello es importante diferenciar, ¿no? Muchas veces yo sé que algo se viene hablando en el capítulo de qué es un análisis y qué no es un análisis. Dos personas hablando, incluso uno siendo psicoterapeuta, puede ser una ayuda vital, pero no es un análisis. Un análisis tiene un método específico que tiene que ver con todas estas cuestiones que estamos hablando en el canal. Y un punto central es esta cuestión del setting, ¿sí? ¿Cómo se llega a armar el setting, en verdad? Sí, no es el contrato, como dijimos. El setting es una estructura, un objeto interno que va a tener el analista, ¿sí? ¿Y por qué lo va a tener? Porque él ya cursó su propio análisis. Un análisis que hizo efecto, que lo cambió y que le permitió tener internalizado dentro de sí un setting, un encuadre que va a poder ayudarlo, ¿sí?, a conducir un análisis. Por ello mismo, desde esta perspectiva, uno puede pensar que un análisis no necesariamente se va a hacer en las 4 paredes de un consultorio. Por ejemplo, aquellos que han analizado pacientes gravemente perturbados, a veces es muy difícil decirle a un paciente esquizofrénico qué es en el diván, ¿sí? Algunos piensan que no hay que hacerlo, otros sí, es debatible. O por ejemplo, se puede hacer análisis de un chico con autismo, ya que yo hablé de autismo. Sí, pero teniendo en cuenta que el setting, el encuadre, esta estructura que envuelve el tratamiento, no son los contratos específicos, no es el consultorio, sino que es una estructura mental que el analista va a traer al juego psicoanalítico y que eventualmente el paciente va a incorporar y le va a permitir funcionar como una envoltura para sus propios contenidos mentales. Si a los que les gusta el trabajo en pacientes gravemente perturbados, el artículo es el de Esther Vick, la experiencia de la piel. Como la piel es un continente de los contenidos mentales, podemos pensar lo mismo con relación al setting y con lo mismo en relación a la función del análisis, sobre todo en los aspectos más perturbados de la personalidad o en pacientes con estos aspectos más perturbados aún. ¿Cuál es la idea fuerte acá? Que el contrato es distinto del setting. El setting incluye el contrato y la situación analítica se compone del proceso y el no proceso, o sea, de el no proceso siendo el setting y el proceso siendo el trabajo interpretativo. Este aspecto de envoltura psíquica del encuadre lo podemos teorizar así como una envoltura que tiene cualidades plásticas. ¿A qué nos referimos con cualidades plásticas? Cualidades de continencia, ¿sí?, de containment, estoy en Bion. Que estas cualidades las podemos poner de las cualidades básicas de la sensorialidad que vimos en el video de autismo, ¿sí?, de duro blando. Entonces, el setting va a tener aspectos duros y blandos y para que sea continente va a tener que tener un buen maridaje entre estos dos aspectos, ¿sí? Porque si es un encuadre súper rígido y usted tiene que venir y no hay, y los feriados no importan y las vacaciones las paga igual, y el paciente me dice, no voy a poder venir porque lo entierran a mi padre, no, usted no debe faltar, no, eso no es continente, ¿sí? El que sigue las reglas estrictamente sabe cuándo hacer la excepción. Entonces, el encuadre tiene que ser firme, pero continente. Si es muy blando, es como una madre engolfante. Si es muy duro, es un padre rechazante. Entonces, tiene que juntar estos dos aspectos, duro, podemos pensarlo masculino, y elástico, continente, blando, podemos pensarlo aspectos femeninos. No estoy hablando de varón-mujer, sino de masculino y femenino. Es una aclaración importante, ¿sí? Entonces, el encuadre tiene que tener este casamiento óptimo de las cualidades plásticas, donde contenga, pero no expulse, y donde contenga, pero que no sea una cuestión de seducción. Sí, vos haces lo que quieras, vení cuando quieras, pagá lo que vos te parezca. No, eso no cura a nadie, ¿sí? La castración es parte del tratamiento. Entonces, cerrando la idea, reforzándola, ¿sí?, tiene que ser, vamos a decir, un límite firme, pero amoroso. ¿Sí? Amoroso no en el sentido de seducción, sino de continente.
En esta firmeza de la contención, ¿sí? Es interesante el tema del pago. Sé que lo han hablado en otro video, pero tiene que ver con esto. Uno, por ejemplo, en nuestro medio, algo que impacta, ¿sí?, en el medio socioeconómico es que cada un par de meses tenemos que hacer un ajuste de los honorarios. Y esto perturba mucho la situación analítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque trae la situación analítica de acá hay un límite. Yo quiero ayudarte, pero yo no soy tu amigo, yo no soy tu hermano, yo no soy tu papá, yo soy tu analista. ¿Sí? Esto se vive con mucho dolor, pero ¿cuánto ayuda? Porque marca la diferencia, este límite, esta envoltura entre la vida y el análisis. ¿Sí? Entonces, por eso de vez en cuando hay que ajustar, y por eso hace mucho daño a los pacientes cuando uno no ajusta. A veces entre los colegas uno escucha, no, me da culpa, pobre, justo ahora. Pero en verdad uno, si no, ¿qué lo atiende el paciente? ¿Porque lo ama? Bueno, ama a tu pareja. ¿Sí? Al paciente tenés que ayudarlo. Lo podés querer, ¿sí? Pero tenés que querer analizarlo, ni siquiera curarlo. Meltzer decía, el análisis analiza. Si el paciente se cura, será un tema de él. Lo tomaba de Freud, por supuesto, ¿sí? El dicho del cirujano. Yo lo operé, Dios lo cura. Para ir cerrando, alejémonos y veamos el gran cuadro. Lo que hablamos es esta idea de setting, ¿sí?, como incluyendo el contrato, pero no siendo el contrato, ¿sí?, como una instancia necesaria, ¿sí?, característica fundamental del psicoanálisis, que va a permitir que se dé la situación analítica y por lo tanto el proceso analítico como algo que se da en el tiempo. Lo va a sostener, lo va a contener, lo va a hacer tolerable, va a permitir el despliegue de la transferencia y de la contratransferencia. O sea, el analista va a estar también protegido por el encuadre. ¿Sí? El encuadre no solo protege al paciente, sino al analista, su contratransferencia. El setting como algo que tiene que contener, y para contener tiene que tener ciertas características. La contención en cuanto a algo que recibe, pero también algo que limita y marca el límite. Cualquiera que ha estado en contacto con chicos sabe lo importante que es el límite, pero un límite firme y continente. No, esto porque yo no quiero, sino esto porque a vos no te va a hacer bien. No hay que tener miedo en tener un análisis donde haya un setting importante, fuerte pero continente. Hay que ser buenos analistas, no analistas buenos, ¿sí? Bueno, dejamos por acá y que anden muy bien.